Par de minutos, el técnico de la Universidad de Chile, que marca lógicamente lo que sucede con la expulsión en el primer tiempo de Franco Calderón en la media hora de partido y posteriormente los minutos que tuvo la U y los que él sentenciaba que tuvo Colo-Colo para marcar esta diferencia. Sergio, por ADN. Sí, un primer tiempo bastante parejo, con 3 o 4 situaciones de gol para cada equipo. La última, la más clara, fue la de la U, un cabezazo que da en el palo y que Ormazábal cabecean a 1 metro de la línea y De Paul reacciona de muy buena manera, muy buena forma. La U se había sobrepuesto bien en ese primer tiempo a la expulsión, al hombre de menos, pero en el segundo tiempo lo sintió y lo empezó a sufrir con el correr de los minutos. Si bien Colo-Colo no tenía tanta profundidad, se había arrimado en 2 ocasiones puntuales, una a través de David Pizarro y otra a través de Cepeda y después de Correa, donde hubo sendos tiros en los palos. El partido en algún momento Hugo González lo leyó y bueno, lo dijimos en el comentario también, necesitaba más profundidad, necesitaba un jugador de otras características. En el mediocampo había muchos jugadores de control y pase, pero nadie que desequilibrara, nadie que vaya a buscar en el 1 contra 1. El único que lo estaba haciendo en ese momento era Cepeda y por momentos lograba desequilibrar la defensa, pero por muchos momentos no, y bueno, en ese trámite del partido la U lo estaba controlando bastante bien. Las mejores chances, las mejores situaciones vinieron por el sector derecho, que finalmente es también de donde nace el gol también, de Colo-Colo. Creo que la U sufrió mucho ese hombre de menos en el segundo tiempo porque no tuvo el control de la pelota. Y a partir de ahí se tuvo que dedicarse mucho a defender y tratar de ver si en alguna posibilidad tenía para contraatacar. Cosa que prácticamente no ocurrió. Tuvo una sola jugada de gol a los 65 minutos a través de un córner, donde entra la peina, creo que fue Saldivia, y entra Sadi y ataja bien De Paul. Y después, bueno, la última jugada, que es la que comentaba Álvarez en el último, al minuto 91, donde Contreras queda solo sin De Paul en el arco, donde se había equivocado al salir, y erra una chilena estando el arco sin arquero. En definitiva, el segundo tiempo sí fue mejor Colo-Colo por las circunstancias ya descritas, pero creo que bueno, lo que marca mucho el trámite y el desarrollo del partido y la influencia que tiene finalmente en el resultado final, creo que es la expulsión de Calderón. Que comentaba Sergio respecto a esos momentos, las posibilidades también del partido y cómo se marca hoy la influencia respecto a lo que sucede con la expulsión. Danilo, tú lo marcabas en la previa y acerca de Colo-Colo, el factor Correa siempre ahí fajándose con los delanteros, pero al mismo tiempo hoy el partido que tuvo, le faltó el gol hoy, el partido de Cepeda. Cepeda le falta el gol. Ganó siempre, sobre todo. Fue a la izquierda, ganó. Fue a la derecha, ganó y ahí se instaló y de ahí generó siempre. Es más, le refuerza en el complemento el técnico Gustavo Álvarez con el ingreso de Sepúlveda, cuando Universidad de Chile ya con 10 queda con Asadi, Guerrero, Aranguis y Sepúlveda, porque Salomón estaba ahí, pero le ganó el duelo a todos, los enfrentaba. En algún momento parece que se va a caer, en algún momento parece que pierde el equilibrio, pero siempre termina él con el pase, con el centro, con el remate. Hoy día no pudo pegarle tanto al arco, pero fue un jugador desequilibrante. Pero el clásico, donde tenemos la amargura de una persona fallecida, que se subió al techo, iba subiéndose al techo, cae y fallece, y eso no va a marcar, porque es otra vida que se pierde en una cancha de fútbol, en un estadio. Este año ya llevamos 3 en el fútbol local. Aquí hay un problema que lo tenemos que atender, y que lo tiene que atender la sociedad chilena, el Estado también, por sobre todas las cosas, pero la sociedad chilena. Y volviendo a la cancha, volviendo al terreno de juego, muchachos, el error de Calderón marca el desarrollo, marca el trámite del partido. Hasta ese momento, Universidad de Chile, desde lo colectivo, era superior a Colo-Colo. ¿Cómo equilibraba Colo-Colo? Porque tiene buenos jugadores, porque Correa es un centrodelantero que sabe picar al espacio, que tú le tiras una sandía y te la controla, y gira, y descarga, y tiene facilidad de remate, porque Cepeda está intratable para nuestro medio. Cuando agarra Cepeda, agarra la moto, engancha hacia adentro, frena, saca el remate, te hace daño. Porque Méndez iba y venía y estaba diciendo, yo tengo que jugar en este equipo. Vegas metió un par de cruces muy buenos, Pizarro colaboraba. Muy opaco el rendimiento de Vidal,
Si fuera otro nombre, tuviera otro apellido, no habría nada de paciencia. Lo sacan, pero lo mantuvieron hasta el final, hace un buen pase en algún momento. Isla creo que hoy día jugó un buen partido desde el ofensivo en el segundo tiempo, cuando el partido se cargó. En lo defensivo le costó muchísimo en el primer tiempo, donde Salomoni siempre llegaba en la espalda, le complicaba la vida a Villagra, que partió muy dubitativo, 20 minutos muy discretos del zaguero formado en Unión Española, que después ya logró levantar el rendimiento. Pero en definitiva, muchachos, Sergio Tigre, creo que está todo muy marcado, pero muy marcado por la expulsión de Calderón. En un contragolpe de Universidad de Chile, porque nace en un contraataque de Di Llorio. Lo acompaña Di Llorio Calderón no controla bien, la pierde, y cuando la pierde se desespera y manda esa tijera que es la falta a Pizarro. Y ahí, claro, uno empieza a ver Pizarro en las jugadas clave. Le hacen la infracción de la expulsión y anota el gol. Lo había tenido Colo-Colo anteriormente, bueno, el cabezazo de Marchán previo al gol, el remate de Correa que da en el vertical izquierdo, la pelota previa de Cepeda, donde estuvo muy bien Toselli también tuvo otra intervención sobre su izquierda. Ahora, la U lo tuvo en ese cabezazo de Di Llorio, en esa peinada, en el minuto final del primer tiempo, que para las circunstancias por las que atravesaba Colo-Colo, hubiera sido un masazo. Irse en desventaja 1-0 con ese cabezazo que da en el horizontal, donde nada tenía que hacer el portero de Paul, y después en el rebote donde llega Ormazábal y va muy valiente de Paul, fue determinante. Sobre el final lo tuvo Universidad de Chile con esa mala salida de Paul, la chilena fallida del Tucu Contreras, que no alcanza a poder girar bien el cuerpo para poder meter el remate, y se le va muy arriba. Pero creo que en rigor Colo-Colo gana bien porque tuvo más situaciones, porque aprovechó ese futbolista extra que tuvo desde la media hora del primer tiempo, y lo sintió Universidad de Chile sobre el final, que no pudo aguantar. Y ahí me parece, Sergio Tigre, es cuando uno ve en la conformación del plantel de Universidad de Chile que le hace falta ese mediocampista de corte, bravo, duro, que te puede permitir aguantar este tipo de partidos, porque al observar a la U, es un equipo que se defiende con la pelota, que intenta manejarla siempre, pero que le cuesta cuando el rival tiene el balón y lo empiezan a empujar, porque no tiene esa fibra defensiva Universidad de Chile, no tiene jugadores con esas características. Y la tabla de posiciones me manda aquí nuestro buen amigo Rodrigo Astorga. Sí, la vamos a leer de ahí, Danilo. La de la segunda rueda. Quiero verlo en la U. Es que lo de la U es muy relevante. Lo de la U es muy importante porque tiene tres derrotas en este segundo semestre, en esta segunda rueda. Y hoy día, hasta ahora, con el partido que va a jugar Ñublense con Unión Española, la U está en el 11º lugar, tiene 7 puntos y tiene 3 derrotas en esta segunda rueda. Y lo que marca además, Sergio, que cuando Danilo habla de ese futbolista en la mitad de la cancha, que uno puede decir que no tiene la U o que el técnico no quiere tener, porque además tiene una característica en Rodríguez, el uruguayo que vino en este segundo semestre, pero que hoy tampoco estaba citado. Y que la U en varios pasajes de la presente campaña, por ejemplo, uno se acuerda de Estudiantes de La Plata, en el partido que se juega acá, sufre el partido ahí cerca de su área y ahí se complica mucho, como terminó sucediendo con el gol de Colo-Colo. Sí, bueno, por característica y claro, en la conformación del plantel uno busca siempre diferentes posibilidades y opciones en cuanto a los temas futbolísticos. Hay jugadores de mejor control de balón, de mejor toque, de mejor posicionamiento, de más refriega, de más lucha, jugadores más dinámicos, más intensos. Hay diferentes características y lo ideal dentro de un plantel, sobre todo cuando se arma con un presupuesto como el que arma la U, es lograr conformar ese tipo de equipos, ¿no? Donde vos puedas echar en mano a ciertas características de jugadores según las circunstancias que se van presentando en el juego, porque hay veces que el juego te requiere, como en el caso de hoy en el segundo tiempo, defenderte mucho más que tener el control de la pelota, pero si tenés todos jugadores
que son de característica de control de pelota, bueno, no vas a poder tener la opción de cambiar el planteamiento y de hacer otro tipo de juego. En eso sí que coincido, no sé qué es lo que habrá pasado, lo que habrá sucedido, sabíamos también que estaba la posibilidad de traer otro delantero. El año pasado en la segunda rueda sucedió un poco también lo mismo, en las características de los jugadores que venían, no sé si llegaron finalmente los que quería el técnico o no, y ahí, bueno, ahí hay un tema y un punto, pero al margen de eso, sin alejarnos de lo futbolístico, creo que claro, lo que hemos venido hablando y lo que íbamos comentando durante el partido y finalmente se dio en el desarrollo, sobre todo en especial del segundo tiempo, donde Colo-Colo se adueñó del trámite. Jugó siempre en campo de la U prácticamente no tuvo la pelota y bueno, jugadores que no están para ese despliegue, ese desgaste, se desgastan corriendo, como se desgastó Altamirano, como se desgastó Charly Arangui, como se desgastó Guerrero, que son de otras condiciones futbolísticas. Porque Sergio, no es fácil, ¿sabe? No es fácil marcar, tener esa posición, ese sentido de la ubicación que tiene el mediocampista más de combate, de batalla. No, sin duda, o sea, por eso también hay especialistas, ¿no? Y en ese sentido siempre es muy importante que el técnico tenga diferentes opciones en la banca. Bueno, me ha sucedido también que he visto que en muchos partidos, por ejemplo, Álvarez no lleva marcadores centrales, juega sin marcadores centrales, lleva a la banca. Es bastante diferente su forma a veces de armar el banco, de ver los suplentes. Seguramente tiene que ver también con una forma en que él piensa que se va a dar el partido y a qué es lo que va a tener que echar mano según el desarrollo en ese momento del partido, pero que es lo que él está pensando. También son muy importantes en un plantel la polifuncionalidad de los jugadores que a lo mejor te puedan jugar en dos o tres o cuatro funciones. Ahora, que jueguen bien, porque también polifuncionalidad hay, pero muchas veces dicen, yo a un jugador lo pongo de interior derecho, después lo pongo de volante de contención, después lo pongo de lateral izquierdo y después lo pongo de central. Ahora hay que ver si realmente te rinde, y en ese sentido esa también es un poco la lectura que se tiene que hacer en el inicio de temporada con cómo se conforma el plantel, y también a mitad de temporada cuando tenés opciones de retocar lo que vos ya has visto o comprobado que te falta. Sacamos